tal? Buenas noches, bienvenidos todos a esta velada de oración. Hemos estado esperando ansiosamente este tiempo y desafortunadamente no podemos reunirnos de manera presencial. Lo podemos hacer a través de estos medios digitales, pero confiamos en la palabra del Señor, donde dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle que no exista nada que impida que nosotros nos consagremos en la adoración y en alabanza. El Señor conoce cada una de nuestras necesidades. Él lo sabe perfectamente. Necesitas abrir tu corazón delante de Él y decirle: Señor, necesito de ti. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Busquémosle en adoración y en alabanza. Inclina tu rostro, acompáñame a orar. Padre, en esta noche, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Agrádate, Señor, con estas alabanzas y, Señor, trae a nuestra mente y a nuestro corazón todo aquello por lo cual te podemos agradecer. Toda aquella necesidad que necesitamos de tu guía. Bendice este tiempo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, del 1 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. El día de hoy vamos a reflexionar en el Salmo 91. Como acabamos de leer, este Salmo nos invita a estar en comunión con Dios. Y he titulado la reflexión del día de hoy, de esta parte, de este primer bloque de oración, bajo la sombra de sus alas. Cuando nosotros leemos el versículo 1 de este capítulo del Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Siempre nos remite al versículo número 4. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿En qué está pensando el salmista, el autor de este majestuoso salmo, que en tiempos de pandemia, que en tiempos de crisis ha sido memorizado, ha sido repetido, ahora con las redes sociales ha sido compartido, se ha hecho viral como una oración en medio de la crisis? ¿En qué piensa el salmista? El salmista piensa en Dios como una gran águila. Imagínense esa gran águila con unas alas extendidas, majestuosas. Pero también, no solamente en eso, tiene un concepto más maternal también. Así que piensa en una gallina que protege a sus polluelos. O sea, por ejemplo, en el extremo el águila es un ave depredadora, un ave de presa. Pero la gallina es un ave de corral, pero protege a sus polluelos debajo de sus alas. No solo eso, sino los defiende de cualquier depredador. Esa imagen maternal, esa imagen cálida de protección es muy importante cuando nosotros nos acercamos al Salmo 91. El Salmo 91 no es mágico,
No quiere decir que si tú lo repites, que si tú lo memorizas, no te va a pasar ninguna plaga, ninguna enfermedad, ningún accidente, no vas a tener ningún problema en esta sociedad, no vas a ser herido en un accidente o cualquier cosa que pase solo porque digas el Salmo 91. El Salmo 91 no es mágico. El Salmo 91 es una invitación a pensar en el carácter de Dios, en quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Pero no solamente nos deja con estas imágenes de la naturaleza, de las aves como el águila y la gallina, sino que también nos lleva a algo más profundo, algo más teológico y más histórico. Y piensa el salmista en aquella tienda de campaña llamada en el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión. Cuando pensamos en el tabernáculo, la tienda de campaña, debemos pensar en el diseño que Dios le dio a Moisés. Había un atrio donde cualquier persona podía llegar, hombres y mujeres, pero también había un lugar santo donde solo los sacerdotes y levitas, los ministros del santuario, podían entrar. Pero dentro del tabernáculo había un lugar más secreto, más seguro, más escondido, y era el lugar santísimo. Y así que después de que el tabernáculo, la tienda de campaña, dejó de funcionar, Salomón construye un templo y sigue el mismo patrón arquitectónico de diseño que usó Moisés, solo ahora construido no con pieles, no con materiales que se movían, porque era una tienda que iba de un lugar a otro. Ahora lo hace con material fijo, con roca, cantera, madera, vigas, bronce, oro, plata, piedras preciosas, y hace el templo de Jerusalén. Y sigue la misma estructura, un atrio donde cualquiera puede llegar, pero también hay un lugar santo donde hay ciertos elementos, pero hay un lugar más profundo, más escondido, que es el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios físicamente, visiblemente, escondida detrás de un velo. Debajo de las alas de los querubines estaba la presencia de Dios. Así que el salmista no solo piensa en esta imagen de la naturaleza, sino también piensa en Dios y en su carácter. Cuando nosotros oramos y leemos del Salmo 91, vamos a encontrar 5 atributos de Dios que nos responden la pregunta ¿quién es Dios? Para el salmista. Y la pregunta que se responde en este salmo es la misma respuesta para cada uno de nosotros. Dios no es la aspirina que nosotros necesitamos para que nos quite el dolor de cabeza. No es el número 911 de emergencias en donde acudimos solamente cuando tenemos un problema para que nos solucione el problema y seamos felices. No, el propósito de Dios es llevarnos a una relación íntima con Él. Y esa relación solo se ejercita a través de la oración, de que nosotros tomamos tiempo en nuestros días, en nuestras horas durante el día, para estar en comunión con Dios. De hecho, cultivamos la presencia de Dios continuamente. Y aparecen 5 atributos o nombres de Dios en estos primeros versículos que quiero que reflexionemos. Número 1, dice que Él es el Altísimo, ¿sí? ¿Y quién es Dios para este salmista? El Altísimo, el Elión en hebreo. Cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en el Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando decimos que es el Altísimo, quiere decir que arriba de Él, sobre Él, no hay nadie más. Él es la última autoridad, el más grande. A Él no lo creó nadie. Él es el más grande de todo el universo, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Número 2, el otro nombre que aparece en estos primeros versículos es el Todopoderoso. Son nombres que en el Antiguo Testamento aparecen en hebreo y se usa Shaddai. La palabra Shaddai puede entenderse también como el todo suficiente, es decir, que con Él lo tenemos todo y con Él no nos falta nada.
La tercera característica o el tercer atributo o nombre que aparecen, que revelan la persona de Dios, es el nombre de Jehová o Yahvé. Este nombre no tenía vocales en el Antiguo Testamento, así que se transliteró como el nombre Jehová. Pero este nombre Yahvé o Jehová indica la eternidad de Dios. Es el nombre común con el que se conoce a Dios en el Antiguo Testamento como el Dios eterno, el yo soy. Y aquí encontramos algo muy importante respecto a nuestra identidad. No podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a nuestro Creador. Y el conocimiento de nuestro Creador nos arroja luz acerca de nuestras propias necesidades. Así que al conocer a Yahvé, a Jehová, nos conocemos también a nosotros mismos y sabemos que es el único que puede llenar el vacío o la necesidad que nosotros tenemos. Otra característica dice que Él es nuestro refugio. Para el salmista, Dios es el refugio, es un abrigo. Por eso habla de que sus plumas lo cubren, lo protegen, le dan calor. Es un refugio para Él. Y la quinta, Él es una fortaleza. Otro nombre o otro sinónimo para fortaleza es el castillo, que vendría a ser el mismo tono de refugio. Es a donde nosotros vamos a protegernos en el tiempo de la aflicción. Pero no solo en el tiempo de la aflicción, sino en todo momento. Él es nuestro refugio. Diría un viejo himno: castillo fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra roca. Ahora, cuando nosotros oramos y hacemos del Salmo 91 nuestra confesión de fe, no quiere decir, como les había dicho, que no vamos a enfrentar males, no vamos a enfrentar dificultades, ni tentaciones, ni carencias, sino que cuando las enfrentemos, Dios tiene poder para librarnos o tiene poder para entregarnos a esa situación y que de esa situación salgamos perfeccionados, salgamos transformados y salgamos purificados en medio de ese fuego de prueba. Recuerde que el Salmo 91 también Satanás lo conoce bien. De hecho, durante el tiempo de la tentación, Jesús fue tentado y una de las palabras que usó Satanás, recitando de memoria este salmo, es que él no daría su pie para que tropezara, así que no, con las manos lo sostendría. Y Jesucristo utilizó la palabra de Dios para resistir esa tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oramos, Dios puede permitir que nos ocurran cosas malas con el propósito de forjar nuestro carácter como el carácter de Cristo. Esta noche estamos orando y cuando nosotros oramos pensamos en este salmo. Corremos como aquel polluelo indefenso y el Señor extiende sus alas y nos cobija y nos protege debajo de la sombra de sus alas. Que enfrentaremos enfermedad, enfrentaremos muerte, enfrentaremos dolor, carencias, claro, porque estamos creados para la eternidad y estamos sujetos a las necesidades y a las dificultades que todo ser humano tiene. Pero recuerde que quién es Dios para nosotros. Y este salmo nos ayuda a resolver esta pregunta. Este Dios, que es nuestro refugio, está dispuesto a escuchar nuestra oración esta noche. Oremos con esa confianza.
postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano y hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más que ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hola, ¿cómo está familia de Jesús de Nazaret? Estoy muy contento de poder saludarte, aunque sea por este medio. Y bueno, sé que es medio raro porque tengo el cubrebocas puesto, pero estamos pasando por un momento en el cual no me lo puedo quitar. Y bueno, sepas que estoy sonriendo, en verdad estoy muy contento de poder saludarte. Y bueno, me pidieron que pudiera decir mi testimonio, y sé que algunos ya lo han escuchado, ya se los he contado, pero quería animarte en este tiempo y también recordarme a mí mismo que Dios es bueno, que Dios es bueno, que Dios es bueno en gracia, que Dios es bueno en misericordia cada día. Y bueno, este es mi testimonio, pero antes quiero decirte que Dios te ama y que tiene un plan increíble para tu vida. Entonces, este es mi testimonio. Yo vengo de un trasfondo en el cual mis padres pues no son cristianos, y por eso toman ciertas decisiones en las cuales a mi hermano y a mí nos pegan demasiado. Y cuando yo nazco, mis padres se separan. Yo no conozco a mi madre, no sé cómo es, nunca la he visto.
y se separan. Y por 7 años yo vivo con mi papá, mi hermano y yo vivimos con mi papá, y aunque estábamos en pobreza extrema, pues tenía una relación con mi papá y con mi hermano. Y bueno, a los 7 años, pues mi papá ya no podía mantenernos, y él se había esforzado demasiado y ya no nos puede mantener. Y a los 7 años llegamos a Acapulco, a Casa Hogar. Entonces cuando yo llego a Casa Hogar, me quedo impresionado. Veo la cancha de fútbol, y a mí me encanta demasiado el fútbol, pero nunca había tenido la posibilidad de jugarlo. Y también veo a muchos niños, y yo pues antes no tenía ningún amigo porque nos mudábamos a cada rato. También recuerdo que cuando fui al comedor, pues había un plato de comida así, y me impresionó demasiado, y porque en casa no teníamos eso. Entonces desde el primer día que llego a Casa Hogar, pues Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. Y aunque no lo entendía en ese momento, en Casa Hogar recuerdo que pues tenía todo, y tengo todo, pero no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Y aunque yo podía tener un techo, podía tener comida, podía tener escuela, me sentía vacío. A los 8 años, en mi cumpleaños, fue la última vez que yo vi a mi papá, y recuerdo que pues desde los 8 a los 19, desde los 8 a los 19, pues vivo con esta pregunta en la cual estoy diciendo a Dios, ¿por qué Dios a mí? Yo recuerdo en muchas ocasiones llorar a las 12 de la noche porque no quería que ningún niño me viera, y le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo pasaba por un puesto de tacos y veía que pues los niños estaban con sus papás y estaban en familia ahí comiendo, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo tener eso? Y también recuerdo que en Navidad y en Semana Santa y en vacaciones, todos los niños de Casa Hogar se iban a sus casas, y otros niños, y yo incluyéndome, nos quedábamos en casa, y muchos días me quedé pues encerrado porque yo no tenía a dónde ir, y yo me sentía muy vacío, y es por eso que yo traté de autollenar ese vacío con muchas decisiones equivocadas, con muchas personas equivocadas, y también esas decisiones pues lastimaban a otras personas que aún hasta la fecha pues siguen lastimadas por esas decisiones que yo hice, pero también por esas decisiones también me lastimé a mí. Y bueno, la cosa es que después de tratar de autollenarme, a los 19 años yo, con este pensamiento en el cual yo no tenía ningún valor, que yo no era nadie, que no tenía nada, yo traté de suicidarme. Yo quería quitarme la vida, y es muy curioso, en verdad, es muy curioso que Dios puede usar a quien sea. Y recuerdo que una amiga en particular que no era cristiana estuvo en ese momento difícil, y después de una semana, recuerdo que el domingo, como cada domingo íbamos a la iglesia, recuerdo que ese domingo en la predicación de los jóvenes, Mauricio Pardillo predicó, y fue un mensaje muy extraño, muy rarito, pero fue como si Dios me hiciera, hey, te estoy llamando, te estoy hablando. Y yo ya había escuchado de Dios por mucho tiempo, ya había escuchado a Dios bastante tiempo, y recuerdo que yo en ese momento me quedé como incómodo. En la tarde le mandé un mensaje al que era líder de jóvenes en ese entonces, y le dije qué es lo que estaba pasando, y él me invitó a un congreso en el cual, en el último día de ese congreso, yo escuché claramente que Dios me dijo, eres mi hijo y te amo, eres mi hijo y te amo. Yo no sé, pero tal vez tú tengas papás y te han dicho varias veces, hijo te amo, o hija te amo, pero para mí era la primera vez en la cual
pues Dios me estaba diciendo, tú eres mi hijo y te amo, y eso llenó totalmente mi corazón. Después fui a las escrituras, porque si no iba a ser pues emoción nada más, fui a las escrituras y el primer versículo que leí fue Jeremías 1:5, y dice algo así que desde que estaba en el vientre de mi madre ya me había elegido. Entonces cuando yo leí eso, yo pues yo no lo podía creer, Dios siendo mi padre, y hasta la fecha sigo creyendo eso. Dios es mi padre. Después me di cuenta que había pecado en mi vida, que Jesús había venido y había muerto en esa cruz y había resucitado y venció la muerte para que ahora Dios y yo pudiéramos tener una relación tan cercana. Y bueno, desde ese día sé que Dios es mi Padre, y también sé que Él es mi Salvador y mi Señor, y aunque no ha sido nada fácil, porque aún hay cosas en las cuales cada día estoy luchando, sé que Dios está conmigo, sé que Dios tiene un plan para mi vida, un propósito para mi vida, pero sobre todas las cosas sé que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, y lo creo totalmente en mi corazón. Y ahorita estoy sirviendo en el grupo de jóvenes, y pues mi meta y mi objetivo es que cada chico, cada chica en los jóvenes sepa que es amado por Dios, que puede tener una relación con Dios, que Jesús pagó el precio, y que ahora puede tener una relación cercana como de un padre bueno, un padre amoroso, y nosotros sus hijos. Y bueno, ese es mi testimonio, y aún continúa. Esto es un proceso, no es un cambio de la noche a la mañana y ya soy santo. No, estoy en un proceso en la cual cada día quiero pues acercarme más a Dios. No ha sido nada fácil, como te digo, pero sé que Dios tiene un plan para mi vida, pero también me anima demasiado que Dios te ama y que Dios tiene un plan también para tu vida. Entonces, pues bueno, sería todo. Gracias, les mando un saludo y nos vemos pronto. Cuídense. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Laura Campos. Tengo 2 hijas, Alexa y Andrea. Desde hace un año las 3 nos congregamos en Jesús de Nazaret. Para mí es una gran bendición esta noche compartirles cómo Dios ha estado obrando de manera maravillosa en mi vida en los últimos días, en medio de una prueba que estamos enfrentando con mi familia de enfermedad a consecuencia de esta pandemia del coronavirus, y que lamentablemente ha afectado a muchas familias en el mundo. Nosotros no hemos sido la excepción, pero hoy yo me siento muy fortalecida con Dios, porque ha obrado de manera amorosa y bondadosa en mi vida, y simplemente estamos nosotros aceptando sus planes. El 7 de septiembre mi familia en Querétaro enfermó de COVID, mi abuelita, mi mamá y mi hermano. Fue una noticia muy fuerte para nosotros. Mi abuelita se puso grave y tuvieron que hospitalizarla. Se cerraron las puertas, nadie en Querétaro podía atenderla, querer inyectarla, y se hizo necesaria su hospitalización. Estábamos muy desesperados, con muchos conflictos en familia, porque no nos poníamos de acuerdo. Había muchos médicos interviniendo, todos mis hermanos opinábamos, y la realidad es que empezamos a dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestras necesidades, y yo decía: Señor, ¿qué hago? Yo me quería ir a Querétaro y estaba muy desesperada. Recuerdo muy bien que mis hermanos se enojaron porque
decían, ¿qué haces tú allá? Vente a ayudarle a mi mamá. Pero yo tenía aquí hermanos en la iglesia y mi suegra que me decían, sé sabia, escucha lo que Dios quiere para ti. Haz oración, pídele sabiduría a Dios. Y yo empecé a hacer eso. Doblé rodillas y le dije, Señor, tú estás permitiendo que esto pase por algo. Aquí estoy con un corazón humillado, clamando a ti por mi familia, por su salud y sobre todo por mi abuelita. Dios permitió que yo me quedara, pero yo dije, si me estoy quedando es por algo, y empezó el Espíritu Santo a hablar a mi corazón y poner ese deseo de empezar a hacer mucha oración con mi familia. Estábamos todos muy afligidos, muy enojados, muy molestos. Nunca fuimos una familia que se uniera en oración. Mis padres nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Y Dios puso en mi corazón hablar con el pastor ese día que hospitalizaron a mi abuelita y decirle, pastor, quiero orar con mi familia. Por favor, apóyeme en una reunión virtual para que esté usted y nos dirija en oración. Y gracias a Dios así se hizo. El miércoles 11 de septiembre hicimos la primera reunión de oración con mi familia y fue una gran bendición porque en ese momento yo sabía que era Dios con nosotros, que era el Espíritu Santo con nosotros. Yo sabía que era parte de algo importante que iba a iniciar en nuestra familia y entendía que el plan de Dios para mí en ese momento era quedarme aquí en Acapulco y orar por mi familia, doblar rodillas, y toda esta preparación que Él había traído conmigo en estos grupos de oración era con este propósito de empezar a hacer un vallado para mi familia, porque Dios estaba permitiendo que pasáramos por esta prueba de enfermedad para restaurar todo aquello que se había dañado en mi familia, para transformar corazones, para saber y reconocer que Él está ahí, que está con nosotros y que Él es el único que tiene el control sobre nuestras vidas. Gracias a Dios, ahorita han pasado 15 días, Dios nos empezó a mostrar en la salud de mi abuelita cómo Él estaba escuchando nuestras oraciones, nuestro clamor. Él empezó a mejorar la salud de mi abuelita, pero sobre todo Él empezó a darnos esa paz y tranquilidad que solamente recibimos de Él. Todas las noches, a las 8 de la noche nos reuníamos con mi familia, 9, 10 de la noche, sin cesar, y yo les leía un versículo de la Biblia, yo les hablaba de todo lo que había hecho Dios con su pueblo en Romanos, en Jeremías, en Santiago, todo lo que hablaba Dios sobre la obediencia, sobre esta fe que debemos de tener en Él, sobre hacer cumplir sus mandamientos, de amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Han sido 15 días de mucha oración en donde Dios ha transformado nuestros corazones. Estamos muy fortalecidos en este momento. Sabemos que sus tiempos son perfectos, sabemos que Él es el único que nos da esta fortaleza. Mi abuelita sigue hospitalizada, la intubaron, pero Dios ha traído esta paz y tranquilidad a nuestros corazones. Gracias a la oración, mi madre ya hace oración con nosotros, mis hermanos, mis hermanas ya han empezado a leer la Biblia. Mis sobrinos que tienen 4 a 12 años ya también hacen sus oraciones en el grupo y estamos ahorita
totalmente entregados a la voluntad de Dios. Hemos aceptado que Él tiene un plan para mi abuelita, que Él tiene un plan para nosotros como familia, pero en medio de esta prueba, como dice el libro de Santiago, nosotros nos gozamos en el Señor, cantamos alabanzas, hacemos mucha oración, porque sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él nos está dando esta paz, esta tranquilidad, y que Él también nos llevará a la victoria. Hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Continuamos con esta noche de oración y en este momento vamos a reflexionar. Esta segunda reflexión gira en torno a Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4 que acabamos de leer. Y he titulado esta reflexión: Él mismo tomó nuestras enfermedades. La pregunta que surge: ¿por qué Dios nos sana a todos los enfermos? ¿Por qué algunos enfermos tienen que sucumbir? Y en esta pandemia hemos recibido muchas noticias tristes de amigos y familiares, de personas cercanas a nosotros que han fallecido o que se han enfermado y han agravado. ¿Por qué el ser humano tiene que enfrentar la enfermedad? Y viene esta misma pregunta con el problema del pecado y del mal. ¿Por qué Dios no puso fin al ser humano o al pecado y transformó con un chasquido de sus dedos la situación que el hombre vive? La maravilla que nosotros encontramos en la Biblia es que la Biblia nos revela a un Dios que se hace hombre, a un Dios que se hace siervo entre nosotros. Y ese Dios que nosotros amamos y conocemos y que se ha revelado se llama Jesús. En Mateo 8, del 1 al 4, vemos una serie de eventos. El Señor Jesús sanando a un hombre que tiene lepra. Pero antes nosotros podemos reflexionar qué está ocurriendo en el capítulo 8 de Mateo. Vamos a hacer un bosquejo rápido de las cosas que ocurren en este capítulo 8. Del 1 al 4, Jesús sana a un leproso con solo tocarlo. Dentro de la ley judía, en el libro de Levítico, nos dice que si alguien tocaba a un leproso, esa persona quedaba contaminada y tenía que estar en cuarentena por 7 días. Y si mostraba algún síntoma, tenía que estar en cuarentena otros 7 días, lo confinaban. Algunos tienen algún pensamiento acerca del confinamiento, pues eso no es nuevo, viene desde el tiempo del Levítico con el propósito de no propagar una enfermedad, hacer una epidemia o una pandemia. Ya el Señor conocía el efecto de las bacterias y virus. Así que desde la perspectiva ritual, una persona con una enfermedad cutánea, una enfermedad en la piel, era una persona inmunda. Pero Jesús, con solo tocar a ese hombre, lo sana. Si seguimos leyendo los versículos 5 al 13, vemos que hay un hombre
un hombre importante que llega a Jesús y le dice: Jesús, ven a mi casa, que quedaba a un día de camino de distancia, porque mi siervo está paralítico, está postrado en cama y no se puede mover. Y este hombre le dice a Jesús: ¿sabes qué, Señor? Yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo, pero yo soy un hombre de autoridad. Este hombre era un gentil. De la misma manera, Jesús no podía entrar a la casa de un gentil siendo judío, porque se iba a contaminar ritualmente. Pero él le dice: con solo que tú digas la palabra, mi siervo quedará sano, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad. Yo digo esto y se hace, le digo a aquel y me obedece. Si tú dices la palabra, mi siervo va a quedar sano. Y ocurrió así. En la misma hora que Jesús dijo la palabra, este hombre se va a su casa y les pregunta: ¿a qué hora comenzó a estar sano mi siervo? Y a la misma hora en que Jesús dijo la palabra, ocurrió a la distancia, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de estar presente. Con una sola palabra de autoridad, Jesús sanó a ese hombre paralítico. Cuando nosotros seguimos leyendo este capítulo 8, en los versículos 14 y 15 vemos que Jesús toma como centro de operaciones la casa de Pedro en Capernaum, junto al lago de Genezaret, o también llamado lago de Galilea. Era una aldea de pescadores. Pedro era un pescador. Pedro estaba casado, y cuando llega a la casa le dicen que la suegra de Pedro estaba postrada en cama, no se podía levantar, tenía fiebre. La fiebre es síntoma de un problema más profundo. Pero Jesús tocó a la suegra de Pedro, con solo tocarla la levantó, y en ese momento ella empezó a servirles. Y ocurre que ese centro de operaciones se ve atiborrado de gente. La gente escucha la noticia de Jesús, sabe que Jesús sana, que con su sola presencia, con su sola autoridad, Él puede sanar a los enfermos, y ocurren una serie de milagros anónimos donde no presentan nombres ni personas, sino simplemente de manera genérica son mencionados en el Evangelio. En el versículo 16 nos dice que había gente poseída por demonios y Jesús con la sola palabra los libera, es decir, le da una palabra al endemoniado. Y una de las cosas que se decía de los endemoniados, o dos cosas que se decían de los endemoniados, era que eran epilépticos, y decían que la epilepsia tenía un origen espiritual, o también eran lunáticos, es decir, se les decía lunáticos porque cambiaban de modo, de humor, como los cambios de la luna, como tener un trastorno bipolar. Se le atribuía a los demonios o se le atribuía a problemas neurológicos también. No queremos negar la existencia de los demonios, porque son reales y actúan con fetichismo, brujería, con esoterismo y todas aquellas cosas de las cartas, el péndulo y brujerías que antes ustedes practicaban pero ya no practican. Pero esas personas que llegaron a ver a Jesús habían abierto la puerta a Satanás, y Satanás los había poseído, y Jesús con una sola palabra liberó a aquellos poseídos por el demonio. Aquellos que tenían ataques epilépticos, aquellos lunáticos, fueron transformados y sanados. Y termina estos párrafos de sanidad con el versículo 16, la segunda parte, que todos los enfermos que le llevaron fueron sanados por la presencia de Jesús. ¿Qué vemos en este capítulo? Vemos a Dios mismo visitándonos. Jesucristo es Yahvé, es Jehová, aquel el Shaddai, el Elión, el Todopoderoso, hecho hombre, caminando con nosotros con sus propias sandalias, su propia túnica, como un ser humano, pero Dios mismo. ¿Y qué vemos aquí? Al ser humano lleno de inmundicia, paralizado, enfermo, poseído por el demonio, quebrantado por las enfermedades. Si ustedes van a un hospital, mucha gente se me ha acercado y me ha dicho: pastor, yo no voy al hospital, el hospital me deprime. El aroma del hospital, las paredes del hospital, las luces del hospital, todo es un ambiente deprimente. Y cuando uno llega ahí, ve gente con tumores, ve gente con fracturas, con vendas, ve gente, bebés
que están sufriendo con alguna malformación congénita, algunas personas sufriendo por leucemia, cáncer, por problemas diversos. Vemos al ser humano quebrantado por una enfermedad. Y lo que encontramos en este capítulo es Jesús visitando la tierra para sanarlo, pero no sanó a todos los leprosos, no levantó a todos los paralíticos, no sanó a todos los que tenían fiebre, ni liberó a todos los poseídos por el demonio. Simplemente señaló que su presencia traía alivio a la humanidad. El hecho de que hoy oremos por sanidad, la respuesta de Dios puede ser una sanidad inmediata, como le ocurrió a aquella gente, o puede ser un proceso de enfermedad que necesita convalecencia y después recuperación, o un proceso de enfermedad que va deteriorando el cuerpo del ser humano hasta llevarlo a la muerte, a la tumba. Jesús vino a aliviar el problema del ser humano, nos vino a aliviar de nuestras dolencias, pero ese alivio es solo temporal. Recordemos que al final tendremos que enfrentar la muerte y tenemos dos lugares a donde ir. Si no llevamos a Cristo en un arrepentimiento sincero, nos iríamos a un infierno que arde con fuego y azufre. Si nos arrepentimos, iríamos a un cielo donde tendremos gozo y alegría eterna, donde no habrá enfermedad, ni hambre, ni dolor, ni tristeza. Así que cuando nosotros oramos por el enfermo, podemos estar atentos en nuestro oído para saber si Dios va a sanar a esa persona y es su voluntad sanarlo, o si no, sanarlo, llevarlo a un proceso de enfermedad que lo va a perfeccionar en su fe, o también a un proceso de enfermedad que lo va a llevar con su Creador. Déjenme terminar esta reflexión con 1 de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Al morir Jesús en la cruz, no solo llevaba nuestras enfermedades, también llevaba nuestros pecados. Dice 1 de Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Está hablando de una vida nueva. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. El problema del ser humano más profundo no es la enfermedad, ni es el envejecimiento, ni es las carencias que tenemos. El problema que tenemos en nuestra alma es el pecado. Y el único capaz de transformar, de cambiar un corazón pecaminoso, es Jesucristo, darnos una vida nueva. Y su herida nos sana nuestras relaciones, nos sana de amargura, sana nuestra alma de toda esa pecaminosidad que tenemos y nos da un nuevo propósito. Oremos con esto en mente, oremos con este pensamiento en mente, que el fin último de Jesucristo es sanarnos totalmente. Puede ser en este momento de manera momentánea y temporal, pero también será real en ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde no enfrentaremos la enfermedad. Así que oremos con esa fe, con esa confianza de que Dios en su voluntad determina y sabe claramente qué va a hacer con nuestros enfermos, con los que nosotros amamos, que es glorificar su nombre, que su nombre sea levantado en alto. Jesucristo es nuestro sanador, Él vive.